6. Cristo no nos salvó para abandonarnos. Es el título de nuestro mensaje de hoy. Cristo no nos salvó para abandonarnos. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, dice la Escritura, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Todos nosotros sabemos que desafortunadamente los momentos difíciles, los momentos de aflicción, las pruebas siempre pueden aparecer en la vida de cualquier persona. Y cada vez que hablamos de este tema, queremos dejar bien claro que las pruebas pueden aparecer. No significa que tienen que. No significa que estamos sujetos a una continua confrontación con momentos difíciles. Al contrario, si somos sinceros, tenemos que examinar nuestra vida y no podemos llegar a otra conclusión sino que los tiempos de bendición son mucho más que los tiempos de prueba. El problema es que no quisiéramos tener pruebas. El problema es que quisiéramos que todos los días de nuestra vida fueran felices y dichosos, sin problemas, sin dificultades. Pero desafortunadamente, los problemas y dificultades siempre pueden aparecer. El problema es para nosotros como hijos de Dios que muchas veces no solo tenemos que afrontar las dificultades, los problemas, el tiempo de tribulación, sino que a eso tenemos que sumarle un error muy común entre nosotros, un sentimiento de culpa en la creencia equivocada de que lo que nos está sucediendo porque Dios nos está castigando. Desafortunadamente, en nuestra mente humana, esta actitud es de lo más común y casi diría yo de lo más natural. Inmediatamente, porque las pruebas, si ustedes se dan cuenta, aparecen sin avisarnos, aparecen repentinamente. Muchas veces aparecen cuando estamos en los mejores momentos de nuestra vida. Y entonces aparece la dificultad y nosotros nos desmoronamos en la creencia de que quizás hemos hecho algo malo y Dios nos está castigando porque hemos hecho algo malo. Si ustedes leen los primeros 5 versículos de este capítulo 5 de Romanos, se darán cuenta que el apóstol Pablo habla precisamente de esto y les dice a los romanos que Cristo nos salvó cuando éramos débiles y nos salvó de tal manera, dice él, que aún nos gloriamos en las pruebas y en las dificultades, porque entendemos que si Él nos salvó, no nos ha salvado para abandonarnos en el día de la dificultad. Nos salvó para fortalecernos y ayudarnos a salir victoriosos frente a las dificultades y problemas de nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, me parece entonces que es bueno que junto con el apóstol Pablo entendamos con claridad que ninguno de los momentos difíciles que podríamos enfrentar en nuestra vida es un castigo de Dios. Son situaciones que se dan en diferentes circunstancias y por diferentes razones. Pero sigamos al apóstol Pablo en su pensamiento y respondamos a esta pregunta. ¿Por qué podemos esperar que el Señor nos acompañe en el día de la prueba? En primer lugar, porque Él nos salvó cuando aún éramos débiles. Dice ya en el verso 6 que leímos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, murió por nosotros. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, cuando aún éramos débiles? ¿A qué debilidad se está refiriendo él? Sin duda, hermanos, que el apóstol le está haciendo referencia al hecho de que ante su culpa, ante su pecado, ante su rebeldía en contra de Dios, el hombre no tenía fuerza, el hombre no tenía recursos, el hombre perdido no tenía argumentos para poder salvarse a sí mismo delante de Dios. Cuando él dice, cuando éramos débiles, quiere decir que carecíamos
de fortaleza, de virtudes, de cualidades a través de las cuales pudiéramos merecer la salvación del Señor. El mismo apóstol había aprendido esto en su propia vida, porque todos nosotros sabemos que el apóstol Pablo tenía, según pensaba él, muchas fortalezas que prácticamente lo hacían capaz de salvarse a sí mismo. Sabemos también que Pablo, siendo todavía Saulo de Tarso, creía que se podía redimir a sí mismo a través de lo que él creía que hacía para Jehová. En Filipenses 3, en los versos 5 y 6, el apóstol dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, dice el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. Fíjense ustedes bien en esas palabras. Todos sabemos bien que el apóstol Pablo hizo terrible violencia entre todos los cristianos, entre todos aquellos que seguían y confesaban a Cristo como su Señor y Salvador. Respiraba violencia, dice el libro de los Hechos, en contra de los seguidores de Cristo. Y creía, hermanos, que haciendo violencia a los cristianos, él glorificaba a Jehová. El peor error que descubrió Pablo en su vida es que, siendo Saulo de Tarso, creía estar glorificando el nombre de Jehová al perseguir a los cristianos, hacerles violencia, meterlos en las prisiones y exigirles que dejaran de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Él pensaba que eso era algo bueno y creía, hermanos, que de esa manera se estaba salvando a sí mismo. Pero el encuentro con Jesús en el camino a Damasco le demostró que él, que se creía tan fuerte, tan grande, tan poderoso, ahí en esos versículos que hemos citado, él narra algunas de sus credenciales, eran magníficas, eran extraordinarias, eran admirables. Y Saulo de Tarso se sentía fuerte, y Saulo de Tarso creía que él prácticamente había comprado su salvación con su esfuerzo, con su fidelidad, con lo que él creía era un grande amor por Jehová. ¡Qué equivocación más grande! Pero en el camino a Damasco descubrió que él nunca había sido fuerte, descubrió que era terriblemente débil. Por eso dice Saulo de Tarso: cuando éramos débiles, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Saulo de Tarso descubrió, hermanos, en aquel momento, cuando aquel resplandor lo dejó ciego. Si ustedes leen ese pasaje en el libro de los Hechos, se van a dar cuenta de que cuando Saulo de Tarso queda ciego, tienen que llevarlo de la mano, porque no puede ni siquiera caminar por sí mismo. Ustedes deben de saber algo: cuando alguien queda ciego así instantáneamente, pierde cualquier sentido de dirección que haya tenido en la vida. Es imposible para nosotros, que gozamos de la bendición de la vista, experimentar siquiera cercanamente lo que siente una persona cuando pierde la vista en un instante. Nosotros, hermanos, ahora, aún en la oscuridad más densa, podemos ubicarnos en este salón. Nosotros podemos salir en la oscuridad de este templo porque sabemos el camino, porque nos ubicamos de alguna manera. Abriendo lo mejor que podamos nuestros ojos, somos capaces de ubicarnos y buscar la salida. Pero cuando una persona queda ciega, no sabe absolutamente nada de lo que le rodea. Y por eso dice la Escritura, lo llevaban de la mano como a un niño. El gran Saulo, el fuerte, el enorme, el admirable, el magnífico, era un niño que no podía ni siquiera caminar por sí mismo. Es entonces cuando el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo, y seguramente recordando esto, escribe él estas palabras:
cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Porque era la única manera de salir de esta debilidad nuestra. Era la única manera de salir de esta naturaleza nuestra. En la misma carta a los Romanos, el apóstol reconoce esa debilidad y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Él quería destacar con esto que estaba sometido a una naturaleza pecaminosa y por más que luchara en sus fuerzas, era imposible de vencerla. Esa naturaleza le vencía a él y lo había sometido a aquellos errores terribles y lo había llevado a consumar aquellos hechos vergonzosos de los que se arrepintió toda su vida. Él era débil creyéndose fuerte. Creyéndose fuerte, Dios tuvo que demostrarle que era débil. Cuando aquel hombre quedó ciego, el Señor se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él entiende su realidad y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Con lo cual Saulo le dice: acepto, soy débil. Creí que era fuerte, pero soy débil y solo tú me puedes sacar de esta condición de debilidad tan terrible en la que me encuentro. Para nosotros, hermanos, esto es sumamente importante, porque a nosotros también, a pesar de nuestra debilidad, cuando aún éramos débiles, Cristo también murió por nosotros. Si ustedes lo piensan, hermanos, nosotros también caminamos una senda muy parecida a la de Saulo de Tarso, porque nosotros también nos creímos fuertes en algún momento de nuestra vida, porque nosotros también, hermanos, nos considerábamos irreprensibles delante de Dios, porque cumplíamos con ciertos preceptos religiosos, porque practicábamos ciertas creencias, ciertas ceremonias, ciertas prácticas religiosas cotidianamente. Y llegamos a creer que haciendo aquellas cosas nos fortalecíamos delante de Dios y éramos capaces de ganar nuestra salvación por nosotros mismos. Sin embargo, ahora lo podemos recordar con libertad. Una vez terminados aquellos servicios religiosos, la realidad nos demostraba que seguíamos siendo los mismos, que nada había cambiado, que no éramos diferentes. Luchábamos, sí, y eso a veces puede ser de reconocer y hasta de admirar que algunas personas luchaban por ser buenos, luchaban por caminar correctamente por la vida. Pero la religión nunca ha salvado a nadie. Pero la religión, sea cual sea, nunca le ha comprado la salvación a nadie. La salvación solo se recibe por la fe en Cristo Jesús. No hay religión ni sacrificio que pueda transformar al ser humano. No hay religión ni ceremonia que pueda cambiar esta naturaleza pecaminosa que nos gobierna a todos. Nadie puede transformar la vida de una persona sino encontrarse cara a cara con Cristo Jesús. Quizá algunos de nosotros llegamos a tener incluso una buena voluntad de vivir bien, de vivir rectamente, de conducirnos honestamente por la vida, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos impedía alcanzar esas metas. Por más religión de la que participáramos, no podíamos vencer. La Escritura nos dice que mientras el Espíritu Santo no ponga en nosotros tanto el querer como el hacer, no vamos a poder ser transformados. Porque el querer está en nosotros. Nosotros quisimos un día ser buenos y salvarnos a nosotros mismos, pero descubrimos que aquello no era posible. Cuando aún éramos débiles, Cristo
murió por nosotros y nos salvó siendo débiles. Y si nos salvó siendo débiles, no nos va a abandonar ahora cuando estamos en un problema o en una dificultad. Él nos salvó sabiendo que somos débiles. Precisamente nos salvó porque sabíamos que no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Por lo tanto, Él sigue entendiendo que hay muchas pruebas y dificultades en nuestra vida para las cuales nosotros no tenemos con qué pelear, con qué resolver, con qué satisfacer esas situaciones. En ese momento, cuando nosotros reconocemos la debilidad, dice el mismo apóstol Pablo, entonces somos fuertes en Cristo Jesús. Cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad, Cristo viene y me fortalece frente a la adversidad. Cuando reconozco que no tengo las fuerzas suficientes, entonces Cristo viene sobre mí y me da la fuerza para resistir hasta que salga victorioso para glorificar su nombre. Aún los discípulos se equivocaron en este tema. Él caminaba, el Señor, con sus discípulos en una ocasión y pasando por el templo, vieron a un hombre que había nacido ciego, ciego de nacimiento. Y los discípulos también pensaron en las culpas y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Miraban ellos toda la angustia y toda la aflicción que llenaba la vida de aquel pobre hombre que había nacido ciego. Y ellos querían saber quién tuvo la culpa. ¿Por qué ha nacido así este? ¿Pecó él y por eso ha nacido así? ¿O pecaron sus padres y por eso ha nacido así? Pero la respuesta del maestro fue magnífica. Pues no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se magnifique en él, ha nacido así. ¿Qué quiso decir el Señor? Las pruebas no vienen para derrotar. Las pruebas vienen para que el nombre de Jesucristo se glorifique en la vida de todo aquel que cree que fue salvo por la sangre de Cristo Jesús. De manera, hermanos, que las aflicciones no nos deben hacer pensar que Cristo nos ha abandonado. Él nos salvó siendo débiles y sabe que necesitamos de Él para salir adelante en muchas situaciones. Confiemos en el Señor, porque Él no nos va a abandonar jamás. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias, mi Dios,